¿Te imaginas que detrás del brillo del cine mexicano existieran historias tan intensas que nadie se atrevió a contar durante décadas? Historias donde el poder, el deseo y la ambición se mezclaban en silencio, lejos de las cámaras, en los pasillos oscuros de los estudios y en las noches que nunca llegaron a los titulares. Hoy vas a descubrir una de esas historias, una que involucra a dos mujeres que marcaron una época, pero también dejaron una huella que pocos conocen. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo parte del cine, es parte de una verdad que permaneció oculta demasiado tiempo. A partir de ese momento, la relación entre Beatriz Sheridan y Meche Carreño dejó de pertenecer al terreno profesional para convertirse en algo mucho más complejo, más oscuro y difícil de definir. En los pasillos de los estudios Churubusco, donde el eco de las voces se mezclaba con secretos nunca revelados, su cercanía comenzó a incomodar a más de uno. Técnicos, maquillistas y asistentes empezaron a notar que la presencia de Beatriz alrededor de Meche no era casual ni momentánea. Era constante, vigilante, casi posesiva. Beatriz no solo la impulsaba, la diseñaba. Elegía con quién debía hablar, qué proyectos aceptar, qué imagen proyectar ante la prensa. Era como si estuviera esculpiendo una estrella a su medida, pero también como si, en ese proceso, intentara llenar un vacío que llevaba años creciendo dentro de ella. Para Beatriz, Meche no era únicamente una promesa del cine, era una extensión de sí misma, una oportunidad de sentir algo que nunca había logrado sostener en su vida personal. Las noches en los estudios se volvieron más largas, más silenciosas, más cargadas de una tensión que ya no podía disimularse. Se decía que ambas permanecían en camerinos con las luces apagadas, repasando escenas una y otra vez, incluso cuando ya no había necesidad. Pero quienes trabajaban cerca sabían que ahí ocurría algo más, algo que no podía nombrarse fácilmente, pero que se sentía en el ambiente. Mientras tanto, Meche Carreño comenzaba a despertar, no solo como actriz, sino como mujer dentro de una industria dura, exigente y llena de juegos de poder. Poco a poco, empezó a entender que su talento era suficiente, que no necesitaba depender de nadie para avanzar. Y ese despertar fue precisamente lo que rompió el equilibrio que Beatriz había construido con tanto cuidado. Los productores comenzaron a buscar a Meche directamente. Los directores la llamaban sin pasar por intermediarios. Su nombre empezó a sonar con fuerza propia. Y en ese momento, algo cambió definitivamente. Meche dejó de pedir permiso, dejó de consultar, dejó de mirar hacia atrás. Para Beatriz, ese cambio fue devastador. No lo entendía, o no quería entenderlo. En su mente, todo lo que Meche era, todo lo que había logrado, tenía su origen en ella. Y perder ese control no solo significaba perder influencia, significaba perder algo mucho más íntimo, mucho más profundo. Las discusiones comenzaron a surgir, primero en privado, luego en espacios donde otros podían percibirlas. Miradas tensas, silencios incómodos, frases cortantes. Lo que antes era cercanía, ahora era distancia, y esa distancia se volvió insoportable para Beatriz. Cuando las fotografías de Meche junto a aquel poderoso político comenzaron a circular, el golpe fue definitivo. No se trataba solo de celos, se trataba de sentirse reemplazada, olvidada, descartada. Para alguien que había construido su identidad en el control, en la influencia, en el poder, aquello fue una caída directa al vacío emocional. Beatriz se aisló, cerró puertas, apagó teléfonos, canceló compromisos. La mujer que antes dominaba el ambiente cinematográfico, ahora se escondía del mundo. En su casa, rodeada de recuerdos, comenzó a revivir cada momento, cada mirada, cada palabra. Y en ese proceso, su mente empezó a quebrarse lentamente. Las noches se volvieron interminables. El silencio pesaba, la ausencia dolía, y los pensamientos se repetían una y otra vez, como un eco imposible de detener. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaba, a grabar mensajes que nadie escuchaba, a reconstruir en su mente una historia que ya no existía.
Su entorno empezó a preocuparse. Algunos intentaron ayudarla, otros simplemente se alejaron. En una industria donde la imagen lo es todo, la fragilidad no tiene lugar. Y Beatriz, que alguna vez fue símbolo de fuerza, ahora mostraba una vulnerabilidad que pocos estaban dispuestos a enfrentar. Los intentos por salir de ese estado fueron fallidos. Su dolor era más fuerte que cualquier consejo, más profundo que cualquier distracción. En varias ocasiones, su desesperación la llevó a tomar decisiones extremas, reflejo de una mente que ya no encontraba salida. Cada intento, cada caída, era una señal de que algo dentro de ella se había roto de manera irreversible. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Meche Carreño continuaba ascendiendo, construyendo una carrera sólida, rodeada de admiración y éxito. Pero incluso en medio de ese brillo, había algo que nunca desapareció del todo. Una sombra, un recuerdo, una historia que nunca se contó públicamente, pero que permanecía viva en los susurros del medio. Y así, entre luces que se apagaban y nuevas estrellas que nacían, esta historia quedó enterrada en el tiempo, como un secreto incómodo que nadie quiso enfrentar del todo. Una historia que revela el lado más humano, más frágil y más oscuro de una industria que siempre se mostró perfecta ante el público. Porque al final, detrás de cada estrella, de cada aplauso, de cada rostro que brilló en la pantalla, siempre existieron emociones reales, decisiones difíciles y heridas que nunca terminaron de sanar. Si este tipo de historias te atrapa, si te gusta conocer lo que realmente ocurrió detrás de las figuras que marcaron el cine mexicano, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Aquí seguimos descubriendo juntos los secretos, las emociones y las historias que el tiempo nunca logró borrar. Nos vemos en el próximo video.